Bienvenidos a Desafíos. La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED invitó al doctor Julio César Caroso, experto en la temática del bullying y convivencia. Doctor Caroso, el bullying, ¿cómo define usted el bullying y cuáles son los factores de riesgo para que exista el bullying? Bueno, el bullying es una figura que está íntimamente vinculada a una modalidad de violencia en la escuela. La particularidad es de que se trata de una situación de violencia entre pares. Esto significa que es entre iguales. Y si queremos ser un poco más puntual, se trata de una modalidad de violencia entre compañeros de clase. Ahí está el agresor, ahí está la víctima y ahí están también los espectadores, fundamentalmente. Eso no quiere decir que pueda haber un agresor en un grado superior y más raro todavía, en un grado inferior. Ahí estamos identificando incluso ya los tres agentes, ¿no? Agresor, víctima y espectador, que no ocurre en cualquier tipo de violencia. En el bullying esa es la particularidad. También podemos decir de que en el bullying la característica más destacada es, además de que es entre pares, entre iguales, se trata de una violencia sistemática. Sistemático quiere decir de que no ocurre de manera efímera, ocasional, sino ocurre de manera regular. Esto, por ejemplo, pudiera ser de que el agresor toma a su víctima como objeto de maltrato diariamente, interdiario, pero casi siempre en la semana es víctima de su agresor. No es una situación de violencia, si queremos hacer una puntualización, es una relación de violencia. ¿Qué diferencia entre una y otra? Una situación de violencia se deriva de situaciones a veces casuales, coyunturales, que los chicos juegan, por ahí se pican, se enemistan y se golpean, ¿no? El más fuerte casi siempre sobre el más débil. Esa es una situación, ocasionalmente pasa. Pero en el bullying hablamos de una relación. El agresor aparece ya como una figura permanentemente acosadora, perturbadora, intimidante, agobiadora de la víctima. A tal punto, este es un aspecto que poco se destaca, pero que es bien severo. Si el niño, o el joven o la niña, es atacada, por ejemplo, 2 veces a la semana, nadie sabe cuáles son los 2 días a la semana que puede ser atacada. Esa es su frecuencia nada más. Entonces, esta persona llega a la escuela preocupada de que la van a atacar y pasan las 5 horas de clase y no la atacan. Al día siguiente espera lo mismo y se puede pasar la semana y de repente no la ataca. Entonces, imaginémonos esa sensación de ansiedad, de inseguridad que experimenta una víctima, cómo se desgasta emocionalmente dentro de esa perspectiva y no le pasa nada. Algunos cínicos, porque creo que esa es la palabra que le corresponde decir, bueno, es que no la maltrataron, ¿qué más quiere? Bueno, pero ese es un sufrimiento psicológico sostenido y eso se debe a una relación. Es como en una relación de violencia familiar, la esposa o el niño, si son víctimas de maltrato por parte del cónyuge o del padre, están mirando el reloj, sabe que el papá llega a las 5 de la tarde y están tranquilos hasta las 4, pero conforme el reloj avanza hacia las 5, empiezan a desarrollar una preocupación y una ansiedad, porque es una relación. Saben que al llegar puede pasar cualquier tipo de situación adversa para su seguridad. Doctor, en relación con el bullying, hay diferentes tipos de acoso, diferentes tipos de bullying. Vamos a hacer una distinción ahí, que es importante. O sea, hay diferentes tipos de bullying, porque se suele usar acoso escolar como equivalente a bullying. De mi punto de vista no debe hacerse por lo siguiente. El acoso escolar sí existe, pero puede ser de un maestro a un alumno, de un alumno a un maestro, de uno de un grado muy superior, acoso escolar. Pero no es bullying, porque el bullying, hemos dicho antes, es acoso entre iguales. Entonces, para hacer siempre una mayor precisión conceptual, preferimos usar el concepto de bullying. Ahora, el bullying tiene sí diferentes tipologías. Básicamente uno cree que es físico esencialmente, pero no lo es. Ni siquiera es el más dañino el físico. Hay uno verbal que básicamente se sustenta pues en burlarse, en humillar, en ridiculizar a la persona que uno victimiza. El físico es el castigo utilizando o bien las armas naturales o cualquier otro implemento. Destruir la ropa, romperle los libros son parte del bullying físico. Hay un bullying psicológico que atenta contra la autoestima de la víctima.
el social, que es la exclusión, la marginación de las víctimas por orden del matón, el ciberbullying, que es un ataque ya a través de las redes sociales, en donde esto ha crecido muchísimo últimamente porque los niños entran muy temprano a las redes sociales y la utilizan como uno de los mecanismos más importantes de su socialización y de su relación y de su comunicación. Pero básicamente el ciberbullying se da, diríamos, a partir de la pubertad hacia adelante. Los niños son más físicos o más verbales. Ahora hay unas figuras más recientes, una de las cuales es el happy slapping, que ocurrió en Gran Bretaña el año 2004. Se descubrieron los primeros eventos en aquella época, en donde se juntan dos agresores, mientras uno es el que ejecuta la agresión, el otro agresor con su cámara del teléfono móvil lo graba y luego lo distribuyen en su red y hasta en el YouTube. Retomemos este término, el happy slapping. ¿Cómo lo podemos traducir? Bueno, literalmente happy slapping significa bofetada feliz. Sin embargo, eso no significa de que el incidente consiste en eso, porque hay casos incluso de violaciones que han sido registradas. La violencia del happy slapping es en realidad muy grave porque sorprende a la víctima. Yo les cuento una anécdota que ocurrió en Arequipa, en el Perú, hace unos 3 años. Con motivo del cumpleaños de uno de los estudiantes, sus compañeros no encontraron mejor forma de divertirse que rociarle gasolina, prenderle un palito de fósforo y grabarlo. Inmediatamente lo apagaron, claro, ¿no? Pero la idea no es qué huellas físicas pudieron quedar de esta experiencia de happy slapping, sino qué estragos emocionales, sentirse de repente un bonzo, ¿no? Pero los chicos, ¿qué dicen al respecto de esto? Una broma. Y yo quiero hacer referencia a algo que no sé si acá ocurre, pero en el Perú sí ocurre. En las agencias financieras, en muchos lugares, mientras uno va a hacer sus operaciones en las cámaras de televisión, pasan lo que se llama la cámara escondida, que casi siempre son episodios en donde ponen a una persona un ridículo y después le dicen, se trata de una broma, ¿no? Y los chicos hacen uso de esa referencia. Dice, si otros lo hacen, ¿por qué nosotros no podemos hacer también este tipo de bromas? Como que los medios tienen un papel importante aquí de hecho. En los casos del bullying. Así que eso en resumen es el happy slapping. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a seguir conversando con el doctor Caroso. Qué complejo es el tema del bullying. Hoy que conversamos con el doctor Caroso acerca del bullying y la convivencia. En el segmento anterior, pues, en tratando de definirlo, no definimos muy bien los factores de riesgo. Tal vez si nos puede enumerar. El bullying no es un fenómeno que tenga una causa, es multicausal. Y por eso hablamos de factores de riesgo. Y la importancia de saber cuáles son, identificarlos, es porque la intervención o la prevención es justamente dirigirse a estos factores de riesgo. Entonces, un factor de riesgo son los personales. ¿A qué nos referimos? Hay niños, niñas o jóvenes que son muy vulnerables, son muy inseguros, muy inestables emocionalmente, son muy sobreprotegidos en el hogar, tienen miedo, tienen pocas habilidades sociales, comunicativas. Es un factor de riesgo que hay que cambiarlo. ¿Qué otro factor de riesgo existe? La familia. Una familia en donde impere la violencia, la sobreprotección, la poca comunicación, es un factor de riesgo para el niño. Para que su hijo pueda ser un agresor, porque imita los modelos de violencia, para que sea una víctima porque se intimide, se asusta por los modelos de violencia, o puede ser un espectador insensible porque ve tanta violencia que lo que ve en la escuela no le llama la atención, ya está acostumbrado a esto. Pero doctor, han habido casos en que la violencia se manifiesta en un chico a pesar de que su familia no haya violencia. Sí. Es como hablar de la violencia más bien, o tomar a la violencia como un factor de riesgo independientemente de si es en el seno familiar. Katia, cuando hablamos de un factor de violencia, de riesgo, no decimos de que absolutamente sean los casos, ¿no? Es posible lo que tú señalas, sí. Hay hogares en donde no hay violencia, diría yo, preciso,
muy manifiesta porque en casi todos los hogares hay violencia, de diferente naturaleza, diferente índole. Entonces, puede ser de que esto no sea muy marcado, pero el niño puede ser un agresor, por ejemplo, no teniendo modelos. Pero es que el niño ve medios televisivos, los juegos, los videojuegos, que están todos marcados de violencia. En el contexto social hay mucha violencia, en la escuela hay violencia, en fin. O sea, hay otros referentes. Bien. Pero que quede claro de que cuando yo digo factor de riesgo personal, no quiero decir que todos los que tienen estas características son víctimas, pero tienen una gran posibilidad de serlo, ¿no? Entonces, el otro factor de riesgo es la escuela. La escuela tiene también componentes de riesgo porque hay inequidad, hay un plano inclinado en las relaciones de los docentes con los estudiantes, de las autoridades con los profesores, y hay una visión vertical y autoritaria de las cosas. Es un factor de riesgo. Los conflictos son resueltos ahí siempre por el que tiene más poder. Ahora, si estos son los factores de riesgo, y podemos añadir otros más, como los medios de comunicación, repito, la estrategia tiene que ir dirigida a ver cómo controlamos esos medios de riesgo, esos factores de riesgo, cómo los convertimos en factores de protección. Por ejemplo, en la escuela, el factor de riesgo de la inequidad, ¿cómo lo convertimos en un factor de protección? A través de la convivencia democrática, cambiando las relaciones de manejo de la gestión del clima institucional. Esa es una forma a la que nos abocamos para que cambie el espíritu de la comunidad educativa, se integren profesores, estudiantes, padres de familia en lo que es la convivencia, las reglas de convivencia, señalar eso. El factor de riesgo lo estamos transformando en un factor de protección. A ese niño que tiene factores personales de vulnerabilidad, porque no tiene habilidades sociales, ¿qué hay que hacer? Enseñar habilidades sociales, desarrollo la autoestima, que tenga habilidades comunicativas, que sea capaz de tener una seguridad emocional. Se les da programas de inteligencia emocional, alfabetización emocional, etcétera. Se le da soporte. A los niños que son agresores, que tienen una exuberancia motriz y tienen modelos inadecuados para resolución de conflictos, se les enseña que los conflictos que siempre existen y que son naturales tienen que resolverse a través del consenso, a través del diálogo y no a través de la fuerza, de la prepotencia. Vamos convirtiendo entonces factores de riesgo en factores de protección. ¿Y qué pasa en la familia? Si yo soy un padre o una madre, sobreprotector es un factor de riesgo. Ese es mi concepto de amor a mis hijos, pero es un factor de riesgo porque le corto las alas, no lo dejo crecer, no lo dejo desarrollarse. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerle ver al padre de que la sobreprotección es negativa, que el querer supone establecer siempre ciertos niveles de canalización, pero ciertos niveles de autonomía en los niños. Pero ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo hacemos que un padre se dé cuenta de que él es sobreprotector? ¿Cómo aplicamos enseñamos estas herramientas sociales? ¿Se trabaja, pienso yo, en un equipo interdisciplinario o cuál es la propuesta suya? La idea es la siguiente, ¿no? Cuando se constituye una convivencia democrática en la escuela, de ahí siguen antes, ¿quiénes se integran? Todos los agentes educativos, al menos eso lo dice la ley en el Perú. Y los agentes educativos son desde los estudiantes hasta los padres de familia, pasando por el personal de servicio administrativo incluso de los centros educativos. A todos ellos se les va a capacitar qué es lo que necesitamos, qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, si existe un niño agresor, ¿qué hacemos? ¿Lo multamos, lo sancionamos, lo castigamos? ¿Qué hacemos? No, vamos a darle oportunidades de que corrija y que mejore y que supere sus problemas. Pero eso solo no lo puede hacer, la escuela lo va a hacer en colaboración con los padres de familia. Los padres de familia son convocados para hacerles saber qué problemas viene presentando su hijo y que ellos tienen que participar en un programa conjunto. Vamos entre usted y yo a ayudar a su hijo, porque el riesgo que tiene un hijo que es agresor es de que en el colegio mismo más tempranamente empieza a consumir cigarrillos, alcohol, drogas y forma parte de pandillas. Y cuando termina la escolaridad tiene mayores riesgos de involucrarse en la delincuencia juvenil. Así que los padres, los agresores deben saber que sus hijos están expuestos a eso. ¿Debe ayudarnos o no debe ayudarlos? Y por eso usted propone no emplear medidas punitivas. ¿Contribuye con esta reducción de la violencia? Claro, las medidas punitivas históricamente no han dado resultados nunca, porque las medidas punitivas se dirigen al control de la conducta,
a controlar. Como hagas esto te castigo, como no lo hagas te castigo, siempre es la amenaza. En cambio, las medidas correctivas apuntan a lo pedagógico, a lo educativo, a reconstruir, a desaprender lo que no es bueno y aprender lo que es bueno, en el hogar y en la escuela. Eso es más laborioso, sin duda alguna, pero, como algunos dicen, es que eso tiene un costo. Entonces preguntémonos y respondámonos. Si les parece cara la educación, probemos la ignorancia. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Este es producto de la ignorancia. ¿Y qué le pedimos a los padres de las víctimas para que ellos también se involucren y nos ayuden en el centro educativo? Lo que le pasa a muchos niños, que es lo que más se visibiliza, es el suicidio, que ya es irreversible. Pero hay muchas cosas que no se ven, pero que pasan. Deserción escolar, bajo rendimiento escolar, niños, jóvenes, niñas infelices en la escuela, que es una tortura todo el tiempo de la escolaridad. Creo de que nadie quisiera que sus hijos, sus nietos, sus parientes, niños, jóvenes, estén en la escuela viviendo un clima de inseguridad, de infelicidad. Esperamos de que esto sea siempre una oportunidad de calidad de vida. Entonces, para nosotros la escuela debe ser un espacio de calidad de vida antes de calidad educativa. Y ahora se ven las cosas a la inversa. Queremos calidad educativa en un ambiente de inseguridad y de violencia. Es como enseñarles herramientas para relacionarse con los demás, convivir, compartir, tolerancia. Son, ¿verdad?, un montón de elementos, pero del día a día que parece increíble que ahora no estén presentes. Mira, Katia, hay una cosita, por ejemplo, de que a mí me llama mucho la atención, que seguramente ustedes la van a notar. Cuando uno habla de conflictos en la escuela, lo relaciona a violencia, o conflictos en el hogar relaciona a violencia, y eso no es así. El conflicto es natural en todas las personas porque somos distintos. Gracias a la diversidad somos distintos. Qué bueno que seamos distintos, porque si no lo fuéramos seríamos pues seres unicelulares, todos somos igualitos y no tenemos de qué conversar ni de qué discutir. Somos distintos, eso genera conflicto y eso favorece nuestro crecimiento social y personal. Entonces el conflicto hay que entenderlo como un pilar para el crecimiento, no tenemos por qué cuestionar. Lo que tenemos que hacer es enseñar a los chicos que conviven en la escuela, a los padres y sus hijos que conviven en el hogar, a hacer frente a los conflictos y resolverlos de manera inteligente, consensuada, armónica, dialogada, que no lo hacemos. Eso es lo que uno tiene que hacer, eso es lo inteligente. De esa manera entonces vamos a ir inculcando a los chicos que cuando tú tienes una diferencia conmigo no tienes por qué alzarme la voz ni patear el tablero, sino proponerme tu punto de vista y escuchar mi punto de vista. Y si logramos conciliar, excelente. Y si no logramos conciliar, respeto tu punto de vista y tú respeta mi punto de vista. Vamos a hacer una pausa y en el siguiente segmento conversaremos con el doctor Caroso acerca del caso de Perú, que se aprobó la ley anti-bullying. Ya volvemos. Conozcamos la experiencia en Perú. En junio del 2011 fue que se aprobó la ley anti-bullying. ¿Cómo fue este proceso y en qué ha aportado una ley que atienda a esta problemática? Sí, en efecto, en junio del año 2011 se promulgó la ley 29719, que es la llamada ley anti-bullying. Desde un principio nosotros pensamos que el bullying es un problema social más que un problema legal, más que un problema incluso educativo, es un problema social, es un problema de malas relaciones interpersonales, es un problema de mala forma de resolver conflictos y diferencias. Sin embargo, muchos profesores y muchas autoridades educativas estaban con las manos atadas para actuar porque tenían miedo de que les observen cómo se atreven ustedes a tomar algunas medidas disciplinarias contra mis hijos sobre un fenómeno que nadie lo regula, que es el bullying. Entonces, la presencia de una ley servía por lo menos para dar carta de ciudadanía a un problema social que cada vez era más rebasante de la realidad. Y así es como se ve en muchas cosas. Los problemas existen cuando la ley los reconoce y los identifica. Antes no. Pero la ley regula, sanciona.
¿Cómo está aplicada? La ley es una ley muy escueta que señala la prohibición del bullying, de que toma medidas de sanción a quienes ejercen y apoyan el bullying, entre los que cuentan a los profesores, y también señala la existencia de una institución que debe ser la encargada de ver todo el tema de la investigación y de la sanción a los responsables de esto. La ley habla de agresor y habla de víctima y habla de convivencia saludable. Y es así entonces como nosotros propusimos algunos cambios, algunas enmiendas que nos parecía eran mejor. Por ejemplo, la palabra convivencia democrática es mucho más puntual, tiene una aceptación y un reconocimiento por el imaginario popular con más precisión. Y aparece entonces el concepto de convivencia democrática, que quiere decir de que las relaciones entre todos los agentes educativos tienen que darse en un plano de horizontalidad. Y los agentes educativos son directores, profesores, padres, familia, estudiantes, personal auxiliar, incluso hasta los miembros de la comunidad, en donde está el centro educativo. Eliminamos también el aspecto punitivo de la ley. Los legisladores no ven siempre más allá de que quien infringe debe ser castigado. Eso es lo que ven los legisladores. Entonces, para ellos no cuentan otros problemas, ¿no? Ajá, Dicen, bueno, eso será un problema que lo estudian los sociólogos, los psicólogos, los trabajadores sociales, pero para nosotros se ha infringido la ley y tiene que ser castigado. Esa es su visión, bien estrecha, ¿no? Entonces nosotros propusimos de que debería utilizarse un concepto menos aversivo, más pedagógico, más educativo, y propusimos medidas correctivas. Esto hace de que todos nosotros estamos siempre expuestos a equivocarnos, a cometer errores, y por supuesto tengo la oportunidad de resarcirme, de ser corregido, de ser enmendado por alguien que tiene que saber un poco más que yo, y además las medidas correctivas están ya diseñadas a priori. Por ejemplo, se dice, eso no lo contempla el reglamento, pero hemos propuesto de que eso tiene que hacerse. ¿Cuáles pueden ser medidas correctivas? ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo? Es algo que nadie se atreve aún a definir qué puede ser una medida correctiva. Yo tampoco lo veo fácil eso, pero sí, en un libro que acabo de terminar sobre luces y sombras de la ley, ahí lo que yo propongo es, las medidas correctivas, por ejemplo, van dirigidas no solamente a quienes tienen conductas disruptivas, a quienes sean agresores. Las conductas correctivas también son para aquellas personas de que de repente tenemos necesidad de mejorar algunos rasgos de nuestro perfil psicológico, educativo, personal. Doctor, que las medidas correctivas, las medidas correctivas tienen que estar dirigidas también a los profesores y a los padres de familia, no solamente a los estudiantes, porque los padres de familia nos equivocamos, los profesores nos equivocamos. Eso democratizaría mucho el espíritu educativo de la convivencia. Pero para aplicar la ley se establece que en cada escuela se forme un comité. Sí. ¿Cómo sería esto? ¿Cuál comité? Bueno, como la ley sabe de que en muchos centros educativos del Estado existe allí una comisión, sus siglas son CONEI, ellos deben hacerse cargo, dice. Y en los casos de no existir el CONEI, y en el caso de las escuelas particulares debe crearse una institución que haga las veces. Podemos decir que sería un centro o una comisión de convivencia, la que tiene que encargarse de esto. La idea es la siguiente: una institución educativa debe constituir su comité de convivencia y diseñar su programa de convivencia de la institución educativa. Una especie de carta de ciudadanía o de carta magna o constitución, diríamos, porque sobre esa base cada aula va a hacer su propio programa de convivencia. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque en el colegio existen niños de 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, entonces no puede ser un mismo programa para todos estos niños de diferentes edades, y tengo que conocer un poco más de ellos. Algunas cosas van a funcionar, por supuesto, pero otras tengo que reajustarlas de acuerdo al nuevo producto con el cual yo debo trabajar. También la ley plantea que haya un psicólogo en cada centro educativo. Sí. La ley en su artículo 3 establece de que todos los centros educativos deben contar por lo menos con un psicólogo. ¿Y por qué? ¿Por qué es esta figura importante? Bueno, la figura es la siguiente. En el Perú hay muchos centros educativos que tienen psicólogos, como en muchas partes del mundo,
pero la tarea de los psicólogos es un poco clínica, trabajar con los chicos y chicas con problemas de aprendizaje o problemas de conducta. Y ese no es el rol del psicólogo educativo. El rol del psicólogo educativo es trabajar con toda la población escolar, ver cuáles son sus potencialidades, sus habilidades para mejorarlas, para coordinar con los padres de familia y con los profesores sobre cómo ayudar el proceso educativo de sus hijos, el proyecto de vida de sus hijos. Ese es el trabajo. Entonces la ley en el fondo, esa es una de las cosas valiosas que yo rescato, nos ha dado a los psicólogos la oportunidad de reformular nuestro trabajo profesional en los centros educativos. Eso entonces hace, por otro lado, de que el psicólogo deje de ser un profesional de la salud mental, entendida como patología o como psicopatología, para convertirnos en un promotor de estilos de vida saludable en la escuela. Y el psicólogo es quien mejor conoce todas estas cosas que hemos antes mencionado: desarrollar autoestima, desarrollar tolerancia, inteligencia emocional, habilidades sociales para la vida, resiliencia, etc. Lo cual no quiere decir que el psicólogo va a ser el único protagonista. Ahí tiene que haber un equipo multidisciplinario, en donde además estén los profesores, por supuesto, trabajadoras sociales, ¿no? Pero el psicólogo debe ser una parte valiosa en esta estructura de mejorar el clima de la institución educativa. Doctor, para cerrar, ¿qué recomendaciones nos puede dar a Costa Rica, que se encuentra en vías de reglamentar o también implementar todas las prácticas que sean necesarias en contra del bullying? ¿Qué camino, siguiendo la experiencia de Perú, podemos seguir? Yo pienso, vuelvo a repetir, sin que pensemos de que hecha la ley se resolvió el problema mágicamente, pero hace falta sí una normatividad, una regulación a la que deben caminar de acuerdo a sus relaciones, a sus condiciones, a sus conflictos. Pero para llegar a la ley es necesario también hacer una etapa previa que es muy importante, que llamamos la sensibilización de la población. Sensibilizar significa que hay que educar a la comunidad en general de que el bullying es un problema que existe realmente, de que no es un invento, que no es un modernismo, sino que es un problema que genera gran drama a las familias, un sufrimiento permanente en los niños y en las niñas, a las que no podemos permitirle que esto se mantenga. Entonces, conjugar esfuerzos para concretar una ley y un reglamento. Muchas gracias, doctor Caroso, por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Katia, y a la institución que me ha dado la oportunidad de poder coordinar y intercambiar algunos criterios sobre este problema tan álgido y común para todos nuestros países, como es el bullying. Así es, esperamos que entonces estas recomendaciones del doctor Caroso pues sean útiles para ustedes también. Gracias por estar con nosotros.